En un vídeo anterior os he introducido el hecho de que cualquier enlace sencillo de una molécula orgánica se pasa la vida girando y girando. ¿Por qué sucede esto? Las moléculas tienen una cierta energía en condiciones de presión y temperatura normales. Ese contenido energético hace que las moléculas estén inquietas. Por ejemplo, sus enlaces están constantemente vibrando, lo que se puede detectar mediante la espectroscopía infrarroja. Si irradiamos una molécula con una luz de longitud de onda infrarroja, la molécula es capaz de absorber esa radiación cuando la energía de algunos de sus modos de vibración coincide con una determinada longitud de onda. Por ejemplo, la interacción con la luz infrarroja de un grupo OH vibrando se puede estimar en el entorno de las 6 kilocalorías por mol. Para que te hagas una idea del rango de energía del que estamos hablando, romper homolíticamente un enlace OH cuesta algo más de 100 kilocalorías por mol. Los giros de los enlaces sencillos de las moléculas son mucho más difíciles de medir. Se logró por una técnica denominada difracción electrónica en fase gaseosa a principios de la década de 1940 por Odd Hassel, físico noruego, al que le concedieron el Premio Nobel de Química en 1969, compartido con Barton, por sus investigaciones sobre la conformación de moléculas orgánicas, especialmente los alcanos sencillos y sobre todo por el ciclohexano. Las complicadas medidas de Hassel, en una época en la que no existían ordenadores ni calculadoras, le llevaron a la conclusión de que el enlace carbono-carbono del etano giraba a gran velocidad, presentando un diagrama de energía sinusoidal en el que la disposición alternada de los hidrógenos contiguos era el mínimo energético. Determinó que en el etano, para ir de una disposición alternada a la siguiente, el enlace carbono-carbono giraba pasando por una disposición eclipsada de máxima energía. También determinó una barrera de aproximadamente 3 kilocalorías por mol para este giro, lo que podríamos considerar una cantidad de energía casi insignificante, pero con unas consecuencias para la comprensión del comportamiento de las moléculas de una importancia enorme, dignas de un premio Nobel. Las conformaciones del etano se pueden representar de varias maneras, que expliqué en un vídeo anterior y que tienes que practicar. Aunque las nubes electrónicas de los átomos son algo muy difuso, el hecho de medir 3 kilocalorías por mol entre las hoy nombradas conformaciones alternada y eclipsada del etano prueba que los átomos ocupan físicamente lugar y que, cuando pasan unos cerca de otros, se producen repulsiones cuya energía, aunque pequeña, es medible. Nos lo demuestra el perfil de energía de la rotación de uno de los enlaces carbono-carbono del propano. Si la comparas con la del etano, el perfil es casi idéntico, salvo por un detalle muy fino. La barrera de energía pasa a ser algo más grande, no mucho, de 3 a 3,4 kilocalorías por mol. ¿No te resulta lógico este cambio, aunque sea pequeño? Al ir del etano al propano, reemplazamos un átomo de hidrógeno por un grupo metilo de 4 átomos, que tiene que ocupar un espacio mayor. La mayor longitud del enlace carbono-carbono, de 1,54 angstroms, frente a la carbono-hidrógeno, de 0,9 angstroms, alivia la interacción del hidrógeno eclipsado con el grupo metilo, y por ello la barrera de energía en el propano es tan solo 0,4 kilocalorías por mol más alta que en el etano. El análisis conformacional realizado por Hassel en moléculas más complejas como el butano dio lugar a perfiles de energía más complicados. Si escribimos todas las conformaciones del butano utilizando proyecciones de Newman, nos damos cuenta de que, a diferencia del etano y el propano, donde solo había un tipo de conformación alternada y eclipsada, nos encontramos con varias situaciones distintas. La de los metilos eclipsados, enfrentados a ambos lados del enlace carbono-carbono central, es el máximo de energía, porque es donde hay menos espacio entre los grupos más grandes. Al girar el enlace carbono-carbono 60 grados, la falta de espacio se alivia y llegamos a una conformación alternada con un contenido de energía 3,6 kilocalorías por mol menor. Si giramos el enlace otros 60 grados, pasamos por una conformación eclipsada en la que hay dos interacciones hidrógeno-metilo iguales que la que existía en la conformación eclipsada del propano. Al girar otros 60 grados, nos encontramos una conformación alternada donde los grupos metilo están en disposición anti, lo más alejados posible, y por ello es la de menor contenido energético de todas.
Nota que al hablar de conformaciones utilizamos los términos Gauge y anti, y no los cis y trans. Los sucesivos giros de 60 grados repiten las anteriores situaciones, dando lugar a una parte de la curva simétrica con la anterior. Las energías que se han medido son las que te muestro en la curva. Quiero resaltar que las conformaciones eclipsadas son siempre máximos de energía, es decir, meros estados de transición para pasar de unas conformaciones alternadas a otras. Como las moléculas pasan mucho más tiempo en los mínimos de energía, son las conformaciones alternadas las que de verdad nos interesan. En el caso del butano, la diferencia de energía entre las conformaciones alternadas con los metilos contiguos o en Gauge y con ellos totalmente alejados o en anti es de tan solo 0,9 kilocalorías por mol. Esta diferencia de energía, con ser muy pequeña, es sumamente importante porque nos vuelve a reflejar que la proximidad de grupos grandes como los restos metilo, incluso aunque no estén eclipsados, supone una interacción entre las nubes electrónicas que es costosa en energía. El ciclohexano es una molécula cíclica que antes de los estudios de Hassel y Barton en las décadas de 1940 y 1950 se suponía era plana. Descubrieron que no lo era y que mediante el giro combinado de los enlaces carbono-carbono del anillo se podía pasar de una forma, hoy día denominada silla, a otras totalmente equivalentes. El perfil de energía es sumamente complicado, en el que se pasa por situaciones eclipsadas y alternadas de cierta tensión, ya sea por el eclipsamiento de hidrógenos o por la planaridad parcial de las estructuras, que impide que los carbonos sean perfectamente tetraédricos. Se estima que la barrera de energía media para pasar de una forma silla a otra es de unas 10 kilocalorías por mol. Curiosamente, esa barrera es unas 3 veces más grande que la del etano. ¿Has caído en la cuenta de que el ciclohexano es como 3 moléculas de etano unidas formando un ciclo? La proporción en los números no es entonces casual. La situación perfectamente tetraédrica de todos los carbonos se alcanza en las formas silla, pero Hassel y Barton se dieron cuenta de varias peculiaridades. En las formas silla hay dos tipos de hidrógenos, unos apuntando arriba y abajo, que llamamos axiales, y otros contenidos en el plano medio de la molécula, que llamamos ecuatoriales. Lo más extraordinario es que al pasar de una forma silla a otra, los hidrógenos axiales pasan a ser ecuatoriales y viceversa. Esto es especialmente llamativo si colocamos un sustituyente en el ciclohexano como por ejemplo un grupo metilo. Tendremos entonces un equilibrio conformacional entre dos formas silla, una con el grupo metilo en ecuatorial y la otra con él en axial. Seguro que a estas alturas ya estás impaciente preguntándote si las conformaciones axial y ecuatorial del metil ciclohexano tienen la misma energía. ¿Tú qué crees? Correcto, no. La diferencia de energía entre ellas se ha medido experimentalmente por diversas técnicas, modernamente mediante la resonancia magnética nuclear en estado líquido a baja temperatura, y ha resultado ser de 1,8 kilocalorías por mol. ¿Adivinas cuál es la más estable? Correcto de nuevo, la ecuatorial. Podemos representar las dos conformaciones, axial y ecuatorial, mediante el truco de los puntos que te enseñé en otro vídeo anterior. Vemos que en la conformación ecuatorial no hay interacciones dignas de mención del anillo con el grupo metilo, porque éste está situado hacia afuera. Sin embargo, en la conformación axial, el grupo metilo interacciona con dos grupos CH2 del anillo de la misma manera que los dos grupos metilo interaccionaban en la conformación Gauge del butano. ¿Recuerdas cuál era la diferencia de energía entre las conformaciones anti y Gauge del butano? Eran 0,9 kilocalorías por mol. Como hemos dicho, en el metilciclohexano hay dos de estas interacciones, con dos grupos CH2 del anillo. 2 veces 0,9 son 1,8 kilocalorías por mol, que es exactamente la diferencia de energía medida entre las conformaciones axial y ecuatorial del metilciclohexano. ¿Casualidad? En absoluto. Esta es una de las virtudes de la química orgánica, su consistencia. Analizando con cuidado unas situaciones, podemos inferir el resultado de otras,
y con gran seguridad de acertar. Hasta pronto. Adiós.